¿Cuándo se corrompió el ejército? La pregunta da vuelta a los círculos del poder. ¿Desde cuándo es que la corrupción se transformó en cultura? O sea que de tanto repetirse la conducta se perdió la conciencia de su carácter delictual. Y perdóneme la pregunta, porque la pregunta que sigue es lícita. ¿Un ejército corrupto combate cuando la guerra ocurre? Está bien, muchos dirán que no son todos. Y es verdad, no son todos. Pero el manotón está muy extendido. Normalmente, si usted o yo viajamos, lo que vamos a hacer es gastar dinero. Pero resulta que los únicos que ganan dinero viajando son algunos señores del ejército. El número 2 de esa fuerza, el general John Griffith, jefe del Estado Mayor, cayó porque en solo 4 viajes se echó al bolsillo cerca de 44 millones de pesos. Les compran los pasajes más caros imaginables, los más caros posibles. Y resulta que, bueno, son pasajes que tienen todo incluido, y luego los cambiaban por unos más baratos y se quedaban con la diferencia. Lo paradojal es que si no hubiesen cambiado esos pasajes, todo estaría lícito, todo sería perfecto. O sea, ese viaje concedido al guerrero como si fuera un jeque árabe. ¿Cuándo se perdió el ejército? El comandante en jefe, el general Ricardo Martínez, trató de iluminar o de iluminarse. Entonces ordenó un informe y el informe interno estableció que todo es lícito, porque cuando se entrega un pasaje carísimo, porque se encargaban de comprar lo más caro posible, ese pasaje pasaba a formar parte de la propiedad del soldado. Y el soldado verá cómo lo cambia, si lo cambia se queda con la plata. Hay un informe interno del ejército que dice eso. Todo esto con plata pública. Entonces el asunto es ético y el asunto además es profundo. Se dice que habría cerca de 1.500 uniformados involucrados en este tipo de prácticas. El asunto es tan grave que el gobierno tiene dificultades para formar el alto mando. Se forma, como ustedes saben, a fines de cada año. Y la dificultad consiste en la incapacidad de distinguir quiénes son delincuentes y quiénes no. El ministro de Defensa, Alberto Espina, no descartó que pese a los resguardos, se cuelen algunos delincuentes, lo que demuestra que tiene poca fe en el ejército en cuanto a su capacidad a rescatar un grupo que esté impoluto. ¿Por qué se viaja en el ejército? Cito al coronel Clovis Montero, un coronel que está involucrado en el caso Milico Gate. ¿Qué dice el coronel Montero? El comandante en jefe del ejército premiaba a su gente de confianza con viajes a Estados Unidos y España. Claramente salían con un decreto de comisión, pero en realidad iban fuera de comisión. Es decir, iban a pasear con cargo al fisco, palabras textuales. O sea, un fraude institucionalizado. Y están los mejores, los que eran agregados o iban en comisión verdadera y que cobraban, hacían lo mismo, se echaban la plata al bolsillo. Lo que puede ocurrir entonces es que el próximo alto mando esté formado por los peores, aquellos que no merecían un viaje, o por los antipáticos. O sea, podría llegar a ser, si es que están los peores, un muy mal nuevo alto mando, aquellos que no tuvieron la posibilidad de robar, porque no los mandaban al extranjero. Mientras redactaba esta columna se supo de la detención del coronel Fredis Jara, el que fuera jefe de una sección magnífica, la sección de pasajes y fletes, ahí donde se organizaba todo. ¿Desde cuándo que los generales son tan aficionados al turismo con plata de todos? Orlando, Punta Cana, Miami, Los Ángeles, Venecia, Berna, Zúrich, sí, París. Sí, es verdad, parece un aviso de una agencia de viajes. Es que en eso se había transformado. Pero hay más. Cada vez que a un militar lo destinan al extranjero, muchas veces le pagan
el traslado de sus enseres a ese país lejano, porque tendrá que llevar su cama, su veladora, así son las cosas. Y algunas veces le arriendan en el extranjero una casa amoblada. Por lo tanto, todo ese dinero que le dan para que traslade sus enseres no lo gasta y se lo guarda, se lo lleva al bolsillo. Otra fórmula que se está investigando. Y hay otra más, mucho más pequeña, más modesta. Cuando a un militar lo trasladan de regimiento, de una ciudad a otra, también le dan dinero para que pague los gastos de mudanza. Y se está investigando que muchas veces esos gastos no se producen, se los guardan en el bolsillo porque el traslado de sus cosas, de sus bienes, los realizan con camiones del ejército. Se está investigando. O sea, irregularidades por todas partes. Aquí ha habido un descontrol total de las autoridades civiles y de la Contraloría. Porque si bien se han hecho auditorías, y siempre cuando hay auditorías se encuentran sobreprecios y, por ejemplo, fraccionamientos de compras para que no se produzcan licitaciones, el control es feble. En el programa del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se habló en ese programa de control y transparencia de las Fuerzas Armadas. Pero ocurre que nada se hizo. Falló ahí el primer gobierno de Sebastián Piñera, peor aún. En el programa del segundo gobierno, este de ahora, no se dice ni media palabra sobre transparencia en las Fuerzas Armadas. Y ahora resulta que el presidente dice que esto viene de los tiempos de Pinochet. Si él tiene conciencia de esto, y si tiene la experiencia de un primer gobierno, ¿por qué no lo incluyó en el programa? Simplemente porque los civiles han dejado que los militares actúen en forma descontrolada. Y a propósito de descontrol, y esta pregunta también es lícita, ¿quién controla el DINE? ¿Esta dirección de inteligencia del ejército? En la práctica nadie. Si con el dinero hacen lo que quieren, ¿por qué no están haciendo lo que quieren con su aparato de inteligencia? ¿Están espiando o no están espiando a personas determinadas? Por ejemplo, a los que les caen mal. La observación que hago es con algún conocimiento de causa. En el caso Milicogate, en que se robaban plata de la ley reservada del cobre, se la gastaron en propiedades, en caballos, en casinos, en fiestas, y todo estaba a la vista. Y naturalmente que nadie hizo nada. Se borraron computadores, como los computadores del sí, así se llama, Comando de Apoyo a la Fuerza. En el caso de los pasajes que se quedaban con la diferencia, el general Werther Araya, que lo acusaron y declaró como imputado, y resulta que él dijo que no se había quedado con ningún dinero, sino que alguien le falsificó su firma para quedarse con el diferencial. Esto parece Alibaba y los 40 ladrones. Me refería recién al DINE y al espionaje, y la pregunta es lícita, porque cuando se investigó la operación Huracán de Carabineros, ¿se acuerda usted de la aplicación Antorcha? Esta en que Carabineros hizo lo peor que se podía hacer. Usted comprenderá que organizar todo un conjunto de pruebas falsas para incriminar a personas para que vayan a la cárcel es la peor corrupción que puede tener una policía. Bueno, eso es lo que hizo Carabineros. Pero resulta que además se descubrió que Carabineros espiaba a periodistas, entre ellos a periodistas de Radio Bío Bío. ¿Se ha investigado eso? Porque eso está probado. ¿Se ha investigado? ¿Alguna autoridad civil se ha preocupado? ¿Carabineros se ha preocupado? En absoluto. Hasta ahora no hay ninguna responsabilidad sobre este tema. Falta de control total. A propósito de Carabineros, cuando asumió el actual director Hermes Soto, el actual general director de Carabineros, se comprometieron a entregar rápidamente una investigación por los 28.000 millones de pesos que se robaron. ¿Ha escuchado el término de esa investigación? ¿Dónde están los responsables? ¿Quiénes son? Me refiero a la investigación interna de Carabineros. Hay un sumario abierto. Absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque hay descontrol de las autoridades civiles sobre instituciones uniformadas. En estas instituciones hay que investigar compras, hay que investigar licitaciones, hay que investigar intermediarios, hay que investigar los seguros contratados. ¿Se imagina lo que pasa con los seguros al interior de las Fuerzas Armadas? Hay que investigar prebendas.
Esta semana, un regimiento de Aysén fue allanado por el Ministerio Público. Se investigan contratos falsos para favorecer a personas del ejército luego de que no se les entregaran dinero por el FAM, un fondo de ayuda mutua. A ver, cada vez que se escarba un poco, siempre aparece algo. Entonces vuelvo a hacer la pregunta del inicio, sabiendo que no son todos, pero que sí que son muchos los corruptos. ¿Un ejército corrupto está en condiciones de combatir?